Historia de México de 1809. Nueva España reitera su fidelidad a la corona española. Capítulo 1. Suspensión tardía. El 26 de enero se confirmó la suspensión de la cédula de consolidación de vales reales. Se calcula que el número de familias novohispanas que fueron afectadas osciló entre 10 y 30,000. A las cajas reales ingresaron aproximadamente 10 millones de pesos provenientes de Nueva España, casi 70% del total de todas las posesiones españolas en América. Capítulo 2. La Junta Central nombra virrey al arzobispo Lisiana y Beaumont. El 19 de julio Pedro de Garibay dejó de ser virrey de Nueva España. En su lugar, la Junta Central, actuando desde Aranjuez, designó como virrey al arzobispo de México Francisco Javier Lisiana y Beaumont. Una de las primeras medidas importantes que tomó el arzobispo virrey fue la conformación de la Junta Extraordinaria de Seguridad y Buen Orden, la cual perseguiría los casos de infidencia. Capítulo 3. Representación americana en la Junta Central. El 22 de enero la Junta Central en España anunció en un decreto que las colonias americanas eran parte esencial e integrante de la monarquía y por lo tanto podían tener representación en la Junta. Considerando que los vastos y precisos dominios que la España posee en las Indias no son propiamente colonias o factorías como los de otras naciones, deben tener representación nacional inmediata a su real persona y constituir parte de la Junta Central Gubernativa del Reino por medio de sus correspondientes diputados. La noticia llegó a Nueva España a principios de abril, provocando gran júbilo y expectación, pues el mandato podía extenderse como un reconocimiento de la igualdad entre América y España. Durante abril y mayo se llevaron a cabo las elecciones del representante para Nueva España. El elegido fue Miguel de Lardizábal, originario de Tlaxcala. Capítulo 4. Se pacta alianza entre Inglaterra y España contra Napoleón. Entre España e Inglaterra hubo una enemistad constante y manifiesta a lo largo de su historia. Sin embargo, después de la ofensiva francesa contra la península en 1808, los españoles tomaron conciencia de la profunda crisis económica y política que atravesaban, de sus carencias militares y del poder invasor. Si querían superar todas esas adversidades, tenían que recurrir a la única potencia capaz de enfrentar a Napoleón Bonaparte, Gran Bretaña. La alianza con Inglaterra tendría, por supuesto, un precio para el Imperio español. Así, la Junta Central no tuvo más remedio que solicitar un préstamo patriótico urgente a los territorios ultramarinos en América. A mediados de julio, llegó a Nueva España Alexander Cochrane Johnston, agente del gobierno británico, para cobrar los 3 millones que los ingleses habían prestado a los españoles y para hacer efectivo un permiso de exportación de plata. Una vez más, los habitantes y las autoridades de Nueva España tenían que resolver económicamente las insolvencias de la península. Capítulo 5. Detienen unos supuestos conspiradores en Valladolid. El 21 de diciembre se inició el proceso judicial contra el teniente José Mariano Michelana, el capitán José María García Obeso y fray Vicente de Santa María. Estos personajes habían sido acusados por conspirar contra el gobierno durante unas reuniones secretas en casa de García Obeso. Aunque ellos nunca aceptaron el argumento de una conjura para derrotar al gobierno, sí reconocieron que discutían de política y sobre cómo defender el reino en favor de Fernando VII. Las autoridades tomaron más precauciones y a partir de ese momento prohibieron reuniones cuyo número superara las 6 personas. De esta manera, las tertulias y los encuentros sociales adquirieron un tinte de sospecha y amenaza. Capítulo 6. Se espera una nueva crisis agrícola. Durante este año hubo una escasez de agua y, para colmo, la noche del 26 de julio, una helada dañó la producción agrícola. El 21 de octubre, el virrey Lizán emitió un bando para formar la estadística de semillas y prohibió su extracción de los hilos y las alhóndigas con el fin de evitar el desabasto de la población. Sin embargo, no se pudo impedir que los comerciantes especularan y la alza de precios. Capítulo 7. Reuniones censuradas. Bajo el sistema colonial, las personas no tenían tantas libertades como las que ahora tenemos. Por ejemplo, la libre asociación y la reunión eran garantías que no existían, y hablar sobre asuntos políticos o criticar a las instituciones y al rey estaba prohibido. Esto, por supuesto, no significaba que nunca se comentaran las cosas que ocurrían, pero siempre se hacía bajo el temor de que se supiera. La gente tenía inquietudes políticas y en ese afán de hablar sobre los asuntos del día o los acontecimientos que se iban presentando, se aprovechaban ciertos espacios para discutir. Capítulo 8. Las tertulias.
En las tertulias realizadas en casa de algún individuo, un grupo selecto podía congregarse, divertirse y, por qué no, compartir sus ideas políticas y sus preocupaciones. Eran tiempos difíciles, de gran expectativa e inseguridad, por lo que la gente debía estar ansiosa de emitir sus opiniones. En algunas reuniones, los tertulianos hablaban de más y empezaban a planear o suponer acciones más aventuradas que luego las autoridades entendían como conspiraciones contra el reino. Capítulo 9. La conspiración. Tal pudo ser el caso de lo ocurrido en la conspiración de Valladolid de 1809 y en la conspiración en la Casa de los Corregidores de 1810. Sin embargo, en esta última, un número de los que participaban en las reuniones sí decidió actuar. Después de la rebelión de Hidalgo, las autoridades se volvieron más recelosas y lograron frenar algunos proyectos como las conspiraciones, que se suscitaron en la Ciudad de México en abril y agosto de 1811, o la que planeaba en la ciudad de Oaxaca a mediados de ese mismo año. Capítulo 10. Las sociedades secretas. Con tal de seguir sus planes y obtener sus reivindicaciones, algunos individuos buscaron nuevos caminos a través de la clandestinidad. De esta manera, para no ser descubiertos por las autoridades, hombres y no pocas mujeres comenzaron a organizarse en secreto. Tal fue el caso de la Sociedad de Jalapa formada por Vicente Vázquez Acuña, quien residiendo en Cádiz se había hecho miembro de una logia masónica llamada Sociedad de los Caballeros Racionales. Dentro del grupo, se le encomendó ir a Nueva España, y ya en Jalapa invitó a unirse a su plan a algunos oficiales y clérigos criollos. En solo meses, entre febrero y mayo de 1812, llegaron a reunir un número de 70 individuos que eran militares, comerciantes, curas, médicos e incluso algunos sastres, relojeros y zapateros. Quienes entraban al grupo debían comprometerse por medio de un juramento a luchar por la independencia del reino y auxiliar a los insurgentes enviando recursos económicos o materiales como pólvora, armas y cartuchos. Todos ellos debían guardar el secreto de los planes bajo pena de la vida. A participar en las reuniones y aprender los gestos o símbolos para distinguirse. Capítulo 11. Los Guadalupes. Los Guadalupes fueron la sociedad secreta más importante de aquellos tiempos. Desde 1808, muchos habitantes de la Ciudad de México manifestaron un mayor descontento con las autoridades españolas. Había un malestar general, pues consideraban que los nacidos en América debían tener mayor injerencia en la política de su patria y Nueva España, mayor autonomía respecto de la metrópoli. En 1810, esos letrados, abogados y miembros de corporaciones importantes no se unieron al movimiento armado, pues su vida y sus intereses estaban ligados a determinados sectores en la ciudad. No obstante, aprovecharían los espacios urbanos como bastiones para actuar. Capítulo 12. Miembros de los Guadalupes. Así, personajes como Benito José Guerra, Juan Bautista Razi Guzmán y Juan Nazarino Peinberti Hernández se agruparon secretamente para mantenerse en contacto directo con la insurgencia. Cuando Morelos se convirtió en el líder, el grupo secreto tomó el nombre de los Guadalupes. Desde 1812 hasta agosto de 1814, cuando algunos fueron descubiertos y perseguidos. Los guadalupes ayudaron a los rebeldes que estaban en los alrededores de la ciudad, enviaban información a Morelos y Bustamante por medio de cartas, y trataron de que algunos de sus miembros fueran parte de los ayuntamientos constitucionales que se establecieron luego de la instauración del orden constitucional gaditano. Sin embargo, después del restablecimiento del absolutismo en 1814, la ejecución de Morelos y las capturas de algunos participantes, la organización perdió fuerza y se desarticuló. Capítulo 13. Crisis en España provoca vacío de poder. Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 1808, fueron llegando a los puertos y ciudades americanas las noticias de las abdicaciones de Bayona, del levantamiento el 2 de mayo en Madrid, el nombramiento de José Bonaparte como José I y la creación de las juntas provinciales en toda la península ibérica. La incertidumbre era terrible. ¿A quién se debía obedecer? Desde la metrópoli, Joaquín Murat, duque de Berg, a través del Consejo de Castilla, exigía el reconocimiento del hermano de Napoleón Bonaparte, José I. Por otra parte, corría el rumor de que la hermana de Fernando VII, Carlota Joaquina, quien estaba en Río de Janeiro exiliada junto a con su esposo João, el soberano portugués, reclamaría sus derechos monárquicos. Por último, fueron llegando a América los representantes de las distintas juntas peninsulares, como las de Oviedo, Sevilla y Asturias. Cada una reclamaba para sí el reconocimiento de la obediencia y pedía el envío de remesas y recursos monetarios para solventar los gastos de la guerra contra el invasor.
Capítulo 14. La soberanía americana y el pacto original. En América se apeló al viejo sistema jurídico y hubo quienes estaban de acuerdo en que, ante la ausencia del monarca, la soberanía recaía en el pueblo. Además, muchos americanos sostuvieron la idea de que, por medio de los conquistadores, cada uno de los territorios americanos había hecho un pacto con el rey de Castilla, el cual era explícito en las leyes de Indias. Capítulo 15. La respuesta americana. Frente a tener que esperar las respuestas de la península o comenzar a actuar, los americanos optaron por lo segundo, y en distintas ciudades de la América hispánica comenzaron a formarse juntas de gobierno que siguieron el modelo de las formadas en España. El 21 de septiembre de 1808 se formó en Montevideo la primera junta. Las siguientes serían la de Chuquiasca en mayo de 1809, La Paz en julio de 1809, Quito en agosto de 1809, Buenos Aires en mayo de 1810, Santa Fe de Bogotá en julio de 1810 y Santiago de Chile en septiembre de 1810. En los territorios ultramarinos, el odio hacia los invasores franceses y la defensa de la religión, el rey y la patria fueron elementos constantes en los discursos políticos. Sin embargo, para los americanos no sería tan fácil reclamar su derecho a la soberanía, pues la propia España, frente al temor de que las provincias quisieran independizarse, les cerraría muchas posibilidades. Es verdad que al principio las juntas americanas juraron lealtad a Fernando VII, pero con el tiempo las exigencias en cada región modificaron los objetivos y comenzó la búsqueda de la independencia en muchas de ellas. Capítulo 16. Organización en Nueva España. A principios de junio de 1808 llegaron las noticias de lo que estaba aconteciendo en España, y dos corporaciones se enfrentaron, el Ayuntamiento de la Ciudad de México y el Real Acuerdo. El primero se encargaba de solucionar los problemas cotidianos de la ciudad por medio de la recaudación y distribución de los impuestos, y estaba compuesto en su mayoría por criollos, mientras que el segundo, conocido también como la Real Audiencia, era la institución encargada de impartir justicia y dictar, en acuerdo con el virrey, disposiciones administrativas y de gobierno. En términos generales, quienes buscaban aprovechar la coyuntura política para hacer una serie de reformas dentro del reino, se enfrentaron con quienes pretendían mantener el status quo y no actuar antes de tiempo. Capítulo 17. La posición del virrey. Durante los meses de agosto y septiembre de 1808, el virrey José de Iturrigaray convocó una serie de reuniones para discutir cómo se debía proceder. Se hicieron escuchar distintas voces como la de Juan Francisco de Azcárate, Francisco Primo de Verdad y Jacobo de Bellarrutia, quienes en términos generales sostenían que Nueva España debía mantenerse fiel a la Casa Borbónica, pero que debía asumir su soberanía. Las propuestas más revolucionarias fueron las formuladas por Melchor de Talamantes, quien fue el primero en hablar de la conformación de un Congreso, que legislara y que representara la voz de la nación. Las discusiones no pudieron continuar porque un grupo de comerciantes peninsulares, respaldados por algunos miembros del Real Acuerdo y la jerarquía eclesiástica, acabaron con cualquier posibilidad al dar un golpe de estado al virrey. La noche del 15 de septiembre, con la aprehensión de Iturrigaray, el gobierno virreinal perdió buena parte de su legitimidad.